Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Son las 4:05 de la tarde. Agradeceros a todos nuevamente la presencia. A mí creo que ya me conocéis, soy Fernando Lamelo, responsable de la Unidad de Coordinación de Residencias de este área sanitaria, Coruña IC. Los importantes son los que me acompañan, a mi izquierda, a vuestra derecha, que son el doctor Ramón de la Fuente, médico responsable de la Unidad de Crónicos Complejos, la doctora Patricia Vázquez, experta en insuficiencia cardíaca y que es una de las ponentes del día de hoy, y la supervisora de la Unidad de Crónicos Complejos y de Paliativos, la señorita, para mí, Angélica Lijó. Ya sin más pasamos a Ramón de la Fuente, que os va a dirigir un poco el por qué hemos pensado que es importante que hagamos este webinar. Recordaros a todos, porque la hora siempre es complicada a veces conectarse, que todas las sesiones se graban y en unos días estarán colgadas en la propia web de la Unidad de Coordinación y Residencias. Y ya sin más, pues Ramón os explicará un poco por qué consideramos que es importante que pasemos un ratito esta tarde aquí todos juntos. Ramón, cuando quieras. Hola, soy Ramón de la Fuente, como os acaba de decir Fernando. Y nada, yo solo simplemente dos palabras. Deciros que en este programa de formación de residencias habíamos pensado en la insuficiencia cardíaca, porque es una patología súper frecuente. Recordaros que es la causa número 1 de ingresos hospitalarios en pacientes mayores de 65 años. Cerca de 1,5 millones de personas en España tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se calcula que unas 500.000 asistencias a urgencias. Y por todos esos datos epidemiológicos nos pareció que era un tema lo suficientemente importante como para tratar. Destacaría también que es una patología crónica que evoluciona con agudizaciones y que yo creo que debemos de estar atentos a evitar esas agudizaciones. De aquí estos programas formativos para que os familiaricéis con la insuficiencia cardíaca. Y por último, en tercer lugar, deciros que esto es cosa de todos. O sea, el organizar un programa asistencial de la insuficiencia cardíaca no es cuestión del cardiólogo, ni del internista, ni del médico de primaria, sino que yo creo que tenemos que implicarnos todos. Enfermería, auxiliares, trabajadoras sociales, médicos de atención primaria, médicos especialistas, porque si no es imposible dar cobertura a un problema de esta magnitud. Y no os digo más, disfrutar de la charla que os van a dar Patricia, que es la compañera médico que ve mucha insuficiencia cardíaca y unidad, y Angélica Lijó, que es la enfermera un poco responsable de ver la insuficiencia cardíaca, y ellas os van a decir un poquito alguna pista de lo que debemos de prestar atención. Disfrutad. Bueno, buenas tardes. Yo soy Patricia Vázquez y trabajo en la Unidad de Crónicos Complejos, que es una parte de la medicina interna del hospital. Y sobre todo en los últimos meses, nuestra principal labor, mi principal labor, junto con la doctora Clavero, es atender las interconsultas y los pacientes ingresados en residencias. Entonces, os vamos a hablar un poco de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista y las peculiaridades de los pacientes que veis vosotros todos los días. Un poco la hoja de ruta que vamos a seguir en los próximos minutos es esta: una breve introducción y diagnóstico, el tratamiento en los diferentes grupos de insuficiencia cardíaca, otros tratamientos que utilizamos y luego, por último, un breve resumen. El motivo de estar aquí Angélica y yo hablando sobre insuficiencia cardíaca es que, como vosotros sabéis y lo veis todos los días, tiene una alta prevalencia en los pacientes ancianos, en torno a un 15% en pacientes mayores de 75. Esta prevalencia aumenta a medida que vamos aumentando la edad. En pacientes mayores de 80 años, 20-25%. Entonces os dais cuenta de que 1 de cada 4 pacientes que tenéis seguramente en la residencia tengan insuficiencia cardíaca. Supone una alta mortalidad. De hecho, cada vez que diagnosticamos a un paciente de insuficiencia cardíaca, a los 5 años va a morir la mitad de ellos. Y el 20% después de un año del diagnóstico.
supone una alta carga de hospitalización y una alta carga de consumo de recursos. ¿Vale? Las hospitalizaciones suponen una estancia media en torno a unos 8 días. Si a eso le añadimos que son pacientes más complejos, más mayores, comórbidos, con pluripatología, muchas veces más de 8 días de ingreso. La edad media en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca en torno a 80 años. Y es que la mitad casi de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca van a tener más de 85 años. O sea, que os dais cuenta de que los pacientes que veis vosotros en la residencia son los que hay también en el hospital. Cada vez que ingresa un paciente, al mes el 15% van a volver a reingresar. Y cada uno de los pacientes que tenéis en la residencia o en general van a ir 2 veces al año a urgencias. Y de esas veces que van a urgencias, la mitad de ellos se van a quedar ingresados. Entonces, con esto os dais cuenta de la importancia del problema y por eso hemos decidido hablar de esto. Para todos los comentarios que hagamos van a estar en referencia a estas guías europeas de insuficiencia cardíaca, que se publicaron en agosto de este año. Alguna otra cosa, pues hablaremos de nuestra experiencia, pero sobre todo toda la evidencia que hay va a ser de estas guías. Estas guías, igual que ya se hizo en las anteriores, en el 2016 y desde hace 6 años, los europeos clasifican la insuficiencia cardíaca en función de la FEBI. Y donde más evidencia hay, ensayos clínicos y la evidencia es más sólida, va a ser todos aquellos que tienen la FEBI por debajo del 40%. Y será de los que más nos refiramos porque es donde más evidencia hay. En los otros grupos de tratamiento, las guías, lo que son las guías, lo único que dicen es controlar así más bien las comorbilidades y la evidencia se basa en subestudios y no en cosas específicas tratadas en esta población. Lo primero que quiero hablar es del diagnóstico y de la definición. Para empezar, tienen los pacientes para diagnosticarse de insuficiencia cardíaca tienen que tener síntomas y signos, es decir, tienen un síndrome clínico. Y después es imprescindible complementar eso con un ecocardiograma que nos demuestre que haya una alteración funcional o estructural en el corazón. Las guías clasifican la insuficiencia cardíaca en 3 grupos: reducida, ligeramente reducida y preservada, en función de la FEBI. Todos aquellos que tengan síntomas, como decíamos, o signos, y tengan una FEBI de menos del 40%, se van a llamar con FEBI reducida, como decíamos, donde más se alberga evidencia y más fármacos tenemos en el arsenal. La ligeramente reducida va a ser aquella que está entre el 41 y el 49%, repito y reitero, siempre que tenga síntomas y signos compatibles, y aquellos que tengan una FEBI más del 40% y además tengan los síntomas y los signos que conocéis todos, necesitamos, para poder ponerle la etiqueta, para poder diagnosticarlos, que tengan una evidencia en el ecocardio de una disfunción diastólica, de una alteración de las presiones y además una elevación en los péptidos natriuréticos. Sin eso no podemos diagnosticar la insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada. Este es el algoritmo que nos propone la Sociedad Europea. Se ve ahí un poco regular, pero se resume en que todo aquel paciente, para diagnosticar a un paciente de insuficiencia cardíaca, lo primero que vamos a tener delante es un paciente que tiene unos factores de riesgo que nosotros vamos a sospechar la insuficiencia cardíaca, en aquellos que tienen factores de riesgo vascular, que hayan tenido un infarto previo, que tengan insuficiencia renal, que hayan sido sometidos a quimio, que consuman alcohol, tabaco, que tengan una historia familiar, algo que ya nos huela a que efectivamente pueda tener una insuficiencia cardíaca. Además, síntomas y signos, que como vosotros sabéis, si lo veis todos los días, en estos pacientes ancianos no son los síntomas y signos típicos. Muchas veces no nos dicen, tengo fatiga, no puedo caminar, tengo ortopnea, tengo disnea paroxística nocturna. A veces simplemente son síndromes confusionales, que comen menos, que están más asténicos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más ojo clínico en estos pacientes, que vosotros veis todos los días, y que tenemos que tener en cuenta esos síntomas y signos típicos, pero también pensar en otros que no son tan típicos, ¿vale? Ganancia de peso en poco tiempo, que le veamos las piernas hinchadas acompañadas que ganan peso, etc. Además, con el diagnóstico sospecha, necesitamos un electro anormal. Casi el 100% de los pacientes tienen alguna alteración en el electro, bien una arritmia, un bloqueo de rama, etc. Prácticamente un electro completamente normal descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Con esta sospecha, con estos factores de riesgo, síntomas, signos y el electro anormal, si tenéis a vuestra disposición, deberíamos pedir unos péptidos natriuréticos. El problema que tenemos con los péptidos natriuréticos
es que hay muchas falsas elevaciones de ellos. Entonces, aparte de las causas cardíacas, que cualquier traumatismo cardíaco, miocarditis, un infarto los puede elevar de forma un falso negativo, un falso positivo, además, los pacientes mayores están muchas veces falsamente elevados. Y os quiero decir que normalmente este punto de corte que viene en la guía de más de 125 del NT-proBNP, que es lo que se determina en nuestra área, nosotros y el laboratorio y los consensos de expertos marcan en 1800 la cifra a partir de la cual le damos valor y aumenta el valor predictivo negativo para poder, con menos de 1800 podemos prácticamente descartar una insuficiencia cardíaca en un paciente mayor de 75 años. O sea, nos afina un poquito el diagnóstico. Entonces no nos quedemos con esa cifra de 125 en un paciente mayor. Una vez que tenemos los péptidos elevados, haremos un ecocardiograma que nos evaluará la función cardíaca, las anormalidades y nos dirá si tenemos una FEBI menor del 40, 41, 49 o mayor del 50. Y además pues, podremos ver una valvulopatía, una alteración en la contractilidad que nos determine la etiología de esa insuficiencia cardíaca. Con esto decir que si no tenéis disponible y a vuestra disposición los péptidos, pasáis directamente a hacer un ecocardiograma. O incluso si es tan alta la sospecha con unos péptidos normales de insuficiencia cardíaca, le haréis igualmente un ecocardiograma. ¿Vale? No nos podemos quedar solamente, como los péptidos son normales, pues no se lo voy a hacer. Ante la duda le haremos un ecocardiograma, que es lo que nos va a determinar también el tipo de insuficiencia cardíaca. Ahora, con un ecocardiograma normal y unos péptidos normales nos podemos quedar tranquilos de que nuestro paciente tendrá una disnea por otra causa, tendrá una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad intersticial, cualquier otra causa de disnea o de cualquier síntoma que no es insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Entonces, resumen, sospecha, con eso que dijimos, pedimos unos péptidos si está disponible, si no un ecocardiograma, y así determinaremos y confirmaremos que tenemos una insuficiencia cardíaca. Con ello, después investigaremos la etiología y comenzaremos el tratamiento. Como os decíamos, la clasificación es en FEBI reducida a menos del 40%, ligeramente reducida del 41 al 49% y preservada con más del 50%. Donde más evidencia tenemos de tratamiento va a ser en menos del 40%. La mayoría de los fármacos que existen ahí los conocéis, son viejos conocidos, excepto algunos. De todos modos, vamos a recordar las peculiaridades un poco de cada uno, cuándo empezarlas, por qué y qué tipo de precauciones tenemos que tener con cada uno. Como en cualquier tratamiento, en la insuficiencia cardíaca, los objetivos que tenemos para tratarlos es mejorar la calidad de vida del enfermo, su situación clínica, disminuir las hospitalizaciones, que como dijimos suponen un gran coste, un gran consumo de recursos, y disminuir la mortalidad. Pero aquí no quiero que perdamos la perspectiva y no quiero que pensemos que efectivamente un fármaco que mejora estas 4 cosas de maravilla, ¿no? O sea, es un Ferrari del fármaco, de la medicina. Pero no es lo mismo tratar a un paciente de 30 años contra un paciente de 85, que probablemente si yo le pregunto a un señor de vuestra residencia que baja todos los días pues, a hacer gimnasia o hacer alguna actividad en grupo, le importe más su calidad de vida que su mortalidad. Le dará igual vivir 10 años más, pero no le dará igual vivir los 3 que le puedan quedar con una buena calidad de vida. Por lo tanto, no podemos querer ponerle los fármacos que mejoren estos 4 ítems, porque igual también hay fármacos que le mejoran mucho su calidad de vida y son igualmente óptimos y buenos para él. En cualquier caso, los fármacos que han mejorado estos 4 ítems, la calidad de vida que va un poco pareja a la situación funcional, ¿no? La disminución de las hospitalizaciones y la mortalidad, ha sido la combinación de un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECAS o ARA2 o inhibidores de la neprilisina. Estas barras son O, no son adictivas ni son sumatorias, sino son uno de ellos. Entonces, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta-bloqueantes, los antialdosterónicos o antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los inhibidores del SGLT2, que es un cotransportador sodio-glucosa, que ya hablaremos de él. La combinación de estos 4 fármacos ha demostrado mejorar la calidad de vida, disminuir las hospitalizaciones y disminuir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con una FEBI menor del 40%. A la combinación de estos 4 fármacos, a las dosis ensayadas en los ensayos clínicos o que pueda tolerar el paciente, se le llama tratamiento médico óptimo. Cuando digo dosis ensayadas en los ensayos clínicos, son unas dosis que se han probado en los estudios y en los ensayos clínicos. Mi experiencia
es que creo que no tengo ningún paciente en la consulta ni en la planta a la que le haya puesto los 4 fármacos a los dosis top, teniendo en cuenta que la mitad no, el 100% de mis pacientes pasan de 70 años y más de la mitad de 80, con todas las fragilidades, la fragilidad y la comorbilidad que veis vosotros todos los días. Un enfermo con Parkinson, un enfermo con ortostatismo, con neuropatía diabética y desautonomía, con un montón de condicionantes que hacen que no pueda poner todos estos fármacos y veremos el porqué. Como os decía, hay otros fármacos que no mejoran la mortalidad, pero que sí mejoran hospitalización y situación y calidad de vida, y que no podemos perderlos de vista. Y hablaremos, 4 cosas de ellos. ¿Vale? Este es el algoritmo que propone la Sociedad Europea en estas guías de agosto, y es un rollo de cosas donde lo más importante que os quiero decir es que, y como novedad, es que estos expertos proponen ponerle estos 4 fármacos que os he dicho, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son con los IECAs o ARA2 o con los inhibidores de la epinefrina, que luego os diré mejor los nombres, los beta-bloqueantes y los antialdosterónicos y los ISGLT2, nos dicen que los pongamos a todos los pacientes con una FEBI menos del 40%, lo antes posible, y que los pongamos como queramos. Da igual que empecemos por uno, que por otro, que pongamos uno. Lo ideal es que se ponga lo antes posible. Como os pongo ahí, esto es teoría, lo dicen unos expertos, probablemente vean pacientes mucho más jóvenes de los que veis vosotros todos los días en la residencia y yo en el hospital. La realidad es esta, ¿no? La realidad es el paciente que va con un bastón, como os decía, que tiene un Parkinson, que tiene ortostatismo, que se marea, que se cae, que tiene enfermedad renal crónica, que el riñón está mal, que me dice que tiene cervicoastrosis y cuando se levanta muy rápido, mueve la cabeza, se marea. O sea que, como os digo, para mí imposible poner los 4 a la vez, para mí imposible muchas veces que tengan los 4 y a veces pues hay que hacer malabarismos para ver cuál le pongo antes y cuál le pongo después. Lo bueno que tiene esta recomendación es que nos deja margen a poder poner uno u otro según lo que veamos y cuando nos parezca que el paciente se beneficia más. Empezando por estos 4 grupos de fármacos que, como os dije, mejoran mortalidad, hospitalización y situación de calidad de vida, empezamos con los IECAs o ARA2, ¿vale? Para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son vasodilatadores, mejoran el remodelado miocárdico y en eso un poco se basa su mecanismo y el beneficio que tienen en insuficiencia cardíaca. Los fármacos que están aprobados en insuficiencia cardíaca, los IECA, son los que tenéis arriba en ese recuadro. Tenéis la dosis con la que se empieza y la dosis a la que los objetivos que queremos llegar, ¿vale? Y los ARA2 no valen todos, solamente valen esos 3 que están en un recuadro porque son los ensayados para esto, ¿vale? ¿Qué tenemos que mirar antes de empezar estos fármacos? Lo ideal para empezarlos es que el paciente esté lo más euvolémico posible, con la menos congestión posible, con la mínima dosis de diurético posible. Digo mínima porque la mayoría de estos pacientes es imposible que estén sin diuréticos, pero si pueden estar sin ellos sería lo ideal. Son pacientes mayores, por lo tanto los toleran regular, muchas veces por lo que os digo, tienen un poquito de insuficiencia renal, tienen un poco de ortostatismo, entonces lo ideal es darlos siempre por la noche. Al principio empezar con fármacos mejor de vida media corta, por ejemplo un captopril cada 8 horas, y una vez que vemos que lo tolera, lo ideal es pasar a una vida media larga, pues por ejemplo un ramipril, un perindopril, que lo que nos permite es darlo una vez al día y mejorar la adherencia, aunque normalmente en las residencias no tenéis ese problema como muchas veces en las casas, pero bueno, eso sería lo ideal, ¿vale? Una vez que empiezo este fármaco, yo pongo ahí titular. Titular quiere decir doblar la dosis. ¿Con qué objetivo? Con lograr el objetivo que os pongo ahí, dosis de mantenimiento, que sería la dosis objetivo. Como os digo, ni nos podemos obsesionar con intentar conseguirlo, porque muchas veces tenemos efectos secundarios que no nos lo permiten y muchas veces nuestros pacientes no son un paciente de 40 años que le pueda poner todo el arsenal terapéutico. Entonces, ni nos podemos obsesionar con llegar, pero tampoco podemos caer en la inercia de no ponérselo porque son pacientes mayores. Y yo os pongo ahí titular cada 2 o 4 semanas, pero mi experiencia es que muchas veces tengo que ir mucho más lento porque los pacientes lo toleran peor, tardan más en adaptarse al cambio de tratamiento, etc. Antes de titular y antes de doblar la dosis y antes de cambiar la dosis, tendré que fijarme con estos fármacos en función renal y potasio, y también en la tensión, por lo menos que esté con una tensión de más de 10 de sistólica para poder doblar la dosis.
porque de nada me vale tener el corazón de maravilla con la dosis que me dicen los ensayos clínicos y genial, cuando el paciente se me está cayendo porque está hipotenso y se me va a romper la cadera. Entonces, hay que poner en una balanza riesgos y beneficios. Sabéis que los IECAs muchas veces tienen como efecto secundario la tos y el angioedema. En estos casos podemos usar el ARA2. Lo ideal y por la evidencia clínica es que empecemos con IECAs. Los ARA2 hay que reservarlos un poco para los intolerantes a los IECAs. Los estudios que hay de ARA2 siempre son en intolerantes a IECAs. Por lo tanto, lo ideal es un IECA. No vamos a empezar el IECA si tenemos una CREA mayor de 2,5, un potasio más de 5,5, si tenemos historia de angioedema, que ahí empezaremos el ARA2, o si el paciente tiene una tensión de menos de 9. Eso es lo que dicen las guías. Yo, mis pacientes menos de 10,95 no suelo empezar en estos pacientes mayores, ¿vale? El inhibidor de la neprilisina y receptor angiotensina tiene un mecanismo dual, como pone ahí, ¿no? Inhibidor de la neprilisina y del receptor angiotensina. Es un fármaco que en las guías del 2016 se aprobó para cambiar por el IECA en aquellos pacientes que persistían sintomáticos a pesar de estar con tratamiento con IECA. Estas guías, como veis, ya no hablan nada de eso. Lo que dicen es póngale usted o IECA o póngale ARA2 o póngale un ARNI, un INRA, un sacubitrilo. No nos dicen a quién le ponemos uno, a quién le ponemos otro. No nos dicen tampoco si empezamos por IECA y cambiamos a ARNI. Entonces esto va un poco en función, no nos dan una pauta en torno a esto. Los estudios que avalan esto son más bien estudios de seguridad, de empezar con ARNI. No hay unos estudios diseñados para esto. Nosotros en nuestra práctica clínica habitual ya estamos empezando la mayoría de las veces con ARNI. Nuestra experiencia es que se toleran igual que los IECAs exactamente, que no tienen ni más efectos de hipotensión, ni de deterioro mayor de la función renal, ni nada. Y se hace igual que con los IECAs, se titulan también cada 2-4 semanas, pero en función siempre del paciente. Vosotros ir con el paciente, no con lo que pongan las guías ni lo que digamos nosotros. Si el paciente no lo tolera, se espera y se vuelve a esperar y las veces que haga falta. Efectivamente, lo que dicen las guías es que queremos conseguir las dosis máximas en 3-6 meses, pero es que ya os digo que con estos pacientes las guías no valen. Hay que tenerlas como referencia, pero no nos podemos guiar por ellas, porque a veces hacemos mucho peor. Y hay que monitorizar exactamente lo mismo que con los IECAs y los ARA2. Potasio, tensión y riñón. Muy importante, nunca podemos tener un sacubitrilo con un IECA ni con un ARA2. Si el paciente lo tenía, lo podemos cambiar por un sacubitrilo, pero nunca pueden combinarse. De hecho, los ARA2s podemos, si lo tomaba cada 12 horas y viene a la consulta o vosotros lo veis por la mañana y si lo queréis cambiar, se puede, si lo tomaba por la mañana y por la noche, el ARA2, por la noche ya puede tomar el sacubitrilo. Pero si toma un IECA, tienen que quedar 36 horas de lavado entre la última dosis de IECA y la primera de sacubitrilo. Lo mismo que con los IECAs, lo más eugolémico posible el paciente, con las mínimas dosis de diurético. Y las contraindicaciones son un poco las mismas que para los IECAs. Si el riñón está con un filtrado de menos de 15 o de 30, un potasio alto, si está hipotenso y también si tiene historia de angioedema o una insuficiencia hepática grave, pues no podemos empezar. Para empezarlo, lo que dicen es que según las dosis que estuviera tolerando de IECA o de ARA2, empezaremos con una dosis u otra. Hay 3 dosis, las bajas, las medias y las altas. Según las dosis que tuviera de IECA o ARA2, cómo tenga el riñón, cómo tenga el hígado, cómo tenga las tensiones, se empezará con la dosis alta o baja. Mi recomendación, que no vienen en unas guías, nosotros los pacientes muy sintomáticos, que están en un INJA 3-4, o aquellos que tienen que son muy mayores, bueno, pues eso, los que veis vosotros y los que veo yo, independientemente de que tengan todo bien, solemos empezar con dosis bajas. Lo que os decía, muy importante, suspender el IECA antes de la siguiente dosis de sacubitril. Si el paciente lo toma cada 12 horas y se lo toma por la mañana, no vamos a empezar sacubitrilo hasta la noche siguiente, o no pasa nada porque pasen más de 36 horas, si queréis, para no acordaros del número 36, 48 horas, es decir, 2 días, ¿vale? Y si tomaba ARA2, la siguiente dosis que le tocase de ARA2, le damos el sacubitril. Siguiente grupo, los beta-bloqueantes. Estos son los beta-bloqueantes que están aprobados en insuficiencia cardíaca. Os pongo como una estrella aquellos que son beta-selectivos, beta-1 selectivos, es decir, aquellos que solamente actúan en los receptores del corazón,
Por eso, aquello que hablábamos, que se hablaba antiguamente de no dar a los diabéticos evolucionados porque podían tener neuropatía, disautonomía y tolerarlos peor, arteriopatía periférica, un EPOC, eso no es ninguna contraindicación. Y en esos pacientes, si tenemos dudas, pues daremos mejor un beta selectivo que nos aseguraremos que tenga menos efectos secundarios, que son esos 3 que os pongo ahí, bisoprolol, metoprolol y nebivolol. Lo mismo que con los IECAs y con el sacubitrilo. Lo ideal para empezar estos fármacos es descongestionar al paciente lo máximo posible, es decir, insuficiencia cardíaca cuando está agudizada, lo ideal primero es descongestionar al paciente y después empezar con el tratamiento que mejora ese pronóstico. Lo ideal es darlo a una hora diferente que el IECA o el ARNI, porque también nos va a hipotensar y estos pacientes tienen más efectos secundarios y lo toleran peor. Por lo tanto, si le damos el IECA por la noche, le damos el beta-bloqueante por la mañana. Tomar digosina, podemos poner igual un beta-bloqueante, y si podemos quitar la digosina y poner el beta-bloqueante para no evitar que no tolere el beta-bloqueante, pues quitamos la digosina, ¿vale? Existe un estudio donde el nebivolol se ensaña en pacientes mayores, parece que es un poquito menos bradicardizante, y entonces en pacientes que andan con frecuencias menores de 80, de 90, pero que se le podría poner el beta-bloqueante para mejorar ese pronóstico, parece que se puede tolerar un poquito mejor. Entonces en pacientes mayores va bien, aparte es dosis única diaria, mejor. Lo mismo que con los otros fármacos, titulamos, doblamos dosis cada 2-4 semanas, si el paciente lo tolera, en función de la tensión y de la frecuencia. No hace falta ninguna determinación analítica para titular. Y nunca lo empezaremos en pacientes con frecuencias menores de 60, con bloqueos avanzados, hipotensos, o la única contraindicación fuera de cosas del corazón va a ser un asma bronquial persistente y grave. Los EPOCs le puede dar, a la arteriopatía periférica también. Y tenéis que saber y hay que explicar a los pacientes que las primeras semanas, tiene una fase bifásica, los beta-bloqueantes, las primeras semanas disminuye la fracción de eyección, los pacientes se encuentran peores, están más cansados, pueden tener más disnea, y esto suelen ser 2, 4, 6 semanas. Después mejoran. Entonces, hay que intentar aguantar el tipo. Si el paciente no lo tolera, se retira. Pero hay que explicarle esto a los pacientes para que no hagan una discontinuación del tratamiento con este deterioro que tengan. Y el siguiente grupo son los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Seguro que los conocéis también, eplerenona y espironolactona. La espironolactona, que seguro que la conocéis más, es muy importante saber que las dosis para mejorar el pronóstico de insuficiencia cardíaca son dosis de hasta 50. Dosis mayores tienen efecto diurético y se lo podemos dar a cualquier paciente, a cirrótico, se lo podemos dar en insuficiencias cardíacas preservadas, pero cuando los queremos como diurético, cuando lo queremos que mejore el pronóstico y no nos importa el efecto diurético, la dosis es hasta 50, y también titulando poquito a poco, empezando con dosis bajas. Se titula cada un poquito más tiempo, cada mes, ¿vale? Mucho cuidado sobre todo con el potasio, sobre todo porque estábamos hablando de que teníamos que ponerle a los pacientes también IECAs o sacubitril, ¿vale? Así un poco como peculiaridad, la espironolactona tiene una vida media un poquito más larga, entonces las hiperpotasemias tardan más en resolverse, porque tienen una vida media incluso de 36 horas, entonces las hiperpotasemias tardan más que con la eplerenona. Y además la espironolactona tiene como efecto secundario, porque no es un inhibidor, no es un antagonista selectivo, y también inhiben los receptores de la testosterona y de la progesterona, y produce muchas veces ginecomastia, disfunción sexual y amenorrea. Por lo tanto, en estos pacientes, sobre todo lo que os van a decir o veis vosotros, es que tengan una ginecomastia dolorosa. En esos pacientes se le pone eplerenona. ¿Vale? Si no, normalmente solemos empezar con espironolactona. No vamos a empezar si también tiene el riñón mal, con un filtrado menos de 30, una CREA más de 2 y un potasio más de 2,5. ¿Vale? Muy bien. Y digo yo, vosotros diréis, muy bien, Patricia, me dices que tengo que poner todos esos fármacos, que tengo que vigilar el potasio, mi paciente le vamos a mejorar la mortalidad, no va a ingresar, genial, pero resulta que le miro el potasio y está alto. ¿Qué hago? ¿Se lo quito? ¿No se lo quito? Porque si se lo quito ya no va a poder bajar abajo a hacer la gimnasia, porque me dices que aunque no mejore también la mortalidad, también mejora la calidad de vida. ¿Qué hago? Bueno, tenemos mucha incidencia de hiperpotasemia en estos pacientes. No tenemos que desesperar, tenemos que ser perseverantes en el tratamiento, siempre y cuando la hiperpotasemia sea moderada, de menos de 6,5. Y para eso tenemos armas. Y os traigo solamente esta diapositiva para decir que hay nuevos fármacos para esto y que nosotros estamos intentando ponerlo para no retirar estos medicamentos que van a mejorar el pronóstico del paciente. Lo primero es una dieta baja en potasio y unas medidas higiénicas antipotasio. Pues comentará 4 cosas Angélica después.
Y nosotros como médicos, el armamento terapéutico que tenemos es el resincalcio, que seguro que vosotros lo conocéis. Yo nunca lo tomé, pero los pacientes me dicen que eso es intragable, que es como cemento, lo describen muy bien. Y a veces los pobres hacen el esfuerzo para tomarlo en hiperpotasemias agudas, una semana o así. Pero luego los que lo tienen de forma crónica, mi experiencia es que no son adherentes y que lo toleran fatal. Y con eso aparecieron otros 2 nuevos fármacos en este año, comercializados este año, que son el Patiromed y el ciclosilicato de sodio y circonio. Son fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción que las resinas, lo que hacen es que disminuyen la absorción de potasio en heces y aumentan la eliminación de potasio fecal. Con esto controlamos el potasio y evitamos tener que retirar los fármacos a estos pacientes. Estos fármacos tienen un visado, ¿vale? Los tenemos que poner solamente en ciertas circunstancias. La administración solamente nos lo deja poner en pacientes que tienen potasios de 5,5 a 6,5, que necesitan ese tratamiento con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque tienen una FeB menos del 40, los que tienen más no está justificado, filtrados menos de 60, que están muy sintomáticos y que se haya probado ya tratamiento con resinas. Entonces nos lo dejan poner. Os traigo esta diapositiva sobre todo para que veáis el nombre de estos fármacos, por si los veis, que os suene y el motivo del por qué se están tomando, ¿vale? Y muchas veces se empieza con una dosis de choque, una semana o lo que necesiten, tienen normalmente un inicio de acción más corto que el resincalcio y luego te dejan a veces pues, a días alternos o un sobre al día o lo que sea para mantener el potasio a raya. El último y más novedoso actor en esta obra de la FeB de menos del 40% son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿vale? Que actúan a nivel de la nefrona en el túbulo contorneado, en el túbulo proximal. Ahí es donde se reabsorbe la mayor parte de la glucosa filtrada y también el sodio. Por lo tanto, el efecto que tiene es un efecto diurético y estos fármacos que empezaron haciendo como antidiabéticos hace 10 años, lo que se vio es que tenían mucho beneficio cardiovascular, disminuían la incidencia de insuficiencia cardíaca, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y ahora se han aprobado en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de que sean diabéticos o no. Entonces yo a mis pacientes en la consulta les digo a todos, usted lleva este fármaco, no piense, no lea el prospecto porque en el prospecto le va a decir que es para diabéticos, pero usted lo tiene que tomar igual aunque no sea diabético. Y yo quiero que os suene porque no está muchas veces como antidiabético, muchos pacientes, el 40% de los pacientes de la consulta que tenemos son diabéticos, pero otros muchos no lo son y hay que poner igual este fármaco, ¿vale? Por ese efecto diurético. Es un fármaco que a diferencia de los otros no necesita titulación, que lo solemos poner en todos los pacientes salvo que tengan un filtrado de menos de 20 y que el único condicionante que tenemos un poco que vigilar son las infecciones urogenitales, sobre todo las fúngicas, las varanoprostitis, las vulvovaginitis fúngicas. No es una indicación de quitarla si la padecen, ni tampoco una contraindicación de no iniciarla, pero sí vigilar, ¿vale? Bueno, os traje esta mini diapositiva ahí porque es el único fármaco que no se sabe muy bien por qué tiene este beneficio, las dianas que tiene son múltiples y lo único que sabemos es que va bien, que los estudios salen bien en estos fármacos en insuficiencia cardíaca, pero es porque tiene un efecto diurético, antioxidante, disminuye la aterosclerosis y no se sabe aún muy bien cuál es la vía y el beneficio más claro, ¿vale? Esto, nada, deciros lo que os dije, hace 10 años nacieron como antidiabéticos, en diabéticos demostraron estos 3 fármacos, dapagliflozina, EMPA y canagliflozina, demostraron disminuir la insuficiencia y la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Y a partir de ahí se diseñaron estudios solamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos o no diabéticos. Y ahí, solo en pacientes con insuficiencia cardíaca con un FeB de menos del 40%, lograron disminuir la hospitalización y la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y es por eso por lo que constituyen el cuarto pilar de tratamiento en estos pacientes. ¿Vale? Volvemos otra vez a esta diapositiva, solamente os quiero decir que además de estos 4 fármacos que deben tener todos nuestros pacientes, pero siempre con cabeza, con sentido y sabiendo, nosotros sabemos que mejoran el pronóstico, pero con sentido y viendo a quién se lo puedo poner, cuándo, y igual puede tener uno y no puede tener otro, o puede tener 3 y no puede tener los 4. Nada, nosotros lo sabemos, lo tenemos en la cabeza y si vemos la oportunidad de ponérselo, pues se lo pondremos. Y si no, pues nada. Y lo que quiero transmitiros ahí con eso también es que existen otros fármacos
en unas situaciones muy determinadas, pues depende si tienen fibrilación auricular, en raza negra existen otros fármacos, si tienen déficit de hierro, etc. Y vamos a decir 4 cosas de cada uno de estos. La ivabradina, por si os suena, también mejora la situación funcional, la mortalidad y las hospitalizaciones en estos pacientes. Y queda así un poco reservada a aquellos pacientes con una FEBI disminuida, con una FEBI de menos del 40%, que tengan frecuencias mayores de 70%, de 70 latidos por minuto, a pesar de estar con el tratamiento médico óptimo, de estar con betabloqueantes, o si son intolerantes a los betabloqueantes. Lo más importante de todo esto es que no podemos tener ivabradina en pacientes en ritmo sinusal, porque su mecanismo de acción está en el nodo sinusal. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con FA, con un flúter, o que no está en ritmo sinusal, con una taquicardia o con una taquiarritmia, no voy a obtener ese beneficio. Entonces, una de las cosas a vigilar, siempre y cuando que lo vayamos a titular, es el ritmo, porque si el paciente cae en FA hay que quitarle ivabradina, ¿vale? Y bueno, luego hay que vigilar la frecuencia, también si está muy hipotenso no se puede empezar, y como efecto secundario, que yo nunca vi ninguno, se relatan los fosferos, ¿vale? Como lucecitas. En general se puede poner a un perfil de pacientes muy amplio, excepto que tengan una enfermedad renal crónica muy avanzada, que tengan alguna alteración de la conducción con un bloqueo avanzado, frecuencias menos de 70 porque no ha demostrado beneficio, que estén hipotensos. Tampoco con dilatación o verapamilo, o si tienen un síndrome coronario agudo hay que quitarlo en ese punto. Y luego, repito y quiero recalcar que nada de fibrilación auricular o flúter. Igual se puso en algún momento en ritmo sinusal y no podemos caer en la inercia de mantenerlo, se retira porque es ineficaz en este escenario. Como os decía, existen otros fármacos que, sin disminuir la mortalidad, tienen otros muchos beneficios, sobre todo a nuestros pacientes. De lo que nos interesa, sobre todo, yo creo que es, a nosotros nos interesa, y a ellos mucho más, la calidad de vida. No hospitalizarse para no perder empeoramiento funcional, ni perder calidad de vida. La digoxina en insuficiencia cardíaca solamente está indicada si está en ritmo sinusal y no le puedo poner los tratamientos de los que hablamos, o a pesar de estar con los tratamientos con los que hablamos, sigue muy sintomático. No tiene ningún papel en la FA. Puede tenerlo por FA porque tuviese en algún momento una FA rápida, o porque tenga una insuficiencia cardíaca con una FEBI más del 40 y tenga digoxina para la FA. Pero lo que ha demostrado es mejorar la situación funcional y disminuir las hospitalizaciones en pacientes en ritmo sinusal. La hidralacina y el dinitrato es muy anecdótico su uso, solamente está ensayado en pacientes de raza negra y que persistían sintomáticos a pesar de estos tratamientos. ¿Vale? Dos cosas sobre la ligeramente reducida y la preservada. Como os decía, para diagnosticarlo tenemos que tener un eco con una FEBI entre el 41 y el 49% y tener síntomas y signos. ¿Vale? Y aunque no existe ningún estudio que esté diseñado expresamente en esta población, las guías lo que recomiendan con un nivel de evidencia muy bajo, lo único que dicen es que hay que descongestionarlo, y ya con un nivel de evidencia bajo asemejan el tratamiento al de la FEBI reducida. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayoría de estos pacientes son pacientes con un perfil muy similar al de la FEBI reducida. Suelen ser hombres más bien más jóvenes, isquémicos. Y entonces, un poco por analogía y porque los subestudios que hay de este grupo se ha visto que estos fármacos no van mal, pues se ponen los mismos tratamientos a excepción de los ISGLT2. ¿Vale? Pero ya veis que con un nivel de evidencia muy bajo. En la FEBI preservada, que como decíamos, igual que nosotros necesitamos síntomas y signos y una FEBI de más del 50%, pero a mayores, muy importante para diagnosticarlo, necesitamos una alteración en la estructura del corazón, de las presiones, de disfunción diastólica y además una elevación de los péptidos para el diagnóstico. Lo que nos dicen las guías son: trate usted las comorbilidades, trate usted la hipertensión, trate usted las estatinas si tiene un riesgo vascular alto, si tiene enfermedad vascular, trátelo usted con ISGLT2 si es diabético, trátelo usted la obesidad, dígale que no beba, que no fuma, etc. Pero no nos dicen que le tratemos con nada específico. Si bien, a la vez que se estaban presentando estas guías, el mismo sitio incluso, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, salió este estudio. Esto es una novedad muy importante porque nos dice que la empagliflozina es el primer fármaco que ha demostrado disminuir mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección preservada. Preservada y ligeramente reducida, porque es en todos aquellos que tengan una FEBI más del 40%.
Repito, es el primer fármaco que lo ha demostrado. Antes tratábamos a los pacientes con IECA, con ARA2, con betabloqueantes para la tensión, para la FA rápida, le poníamos diuréticos, le poníamos antialdosterónicos como efecto diurético, pero no había demostrado ninguno disminuir nada de esto. Y este es el primer fármaco. Por lo tanto, las guías nos dicen que no existe ningún fármaco para estos pacientes, pero tenemos que saber esto. Y probablemente salga una actualización en algún momento y esto debemos saber. Nosotros lo estamos utilizando. Lo digo porque lo veréis en los pacientes que se van de alta. Como resumen, el tratamiento médico queda que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que se diagnostiquen de insuficiencia cardíaca podrían tener un ISGLT2 y aquellos con una FEBI reducida o ligeramente reducida se tratarían además con un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que repito que esa barra que pongo ahí es uno de esos tres, no los tres, IECA, ARA2 o ARNI, más beta-bloqueantes, más antialdosterónicos. Sería el tratamiento que le tenemos que poner tanto a la reducida como a la ligeramente reducida, sabiendo que la máxima evidencia va a ser en la reducida, con una FEBI menor del 40%. Pero quedaría así un poco el escenario. 4 cosas sobre la insuficiencia cardíaca aguda. Estáis cansados de tratarlo con diuréticos. Yo simplemente lo que quiero hacer es reflexionar es una cosa. Los pacientes, cuando están en plena fase aguda, en plena descompensación, el mejor tratamiento para ellos va a ser el diurético de ASAs, el que produce una diuresis más eficaz a corto plazo y un mayor efecto diurético. Si no tomaban nada de tratamiento, se puede empezar con una dosis, que esto es estado de arte y expertos, no hay ninguna evidencia. Ahí nos dicen 20-40 miligramos de furosemida IV, y lo que sí, que si estaba tomando diuréticos, doblaremos la dosis. Y lo que os quiero hacer reflexionar, y que nosotros lo hacemos cada vez más, es que no se le pone un tratamiento diurético y nos olvidamos, sino que cada vez intentamos monitorizar más, sobre todo el peso, porque la diuresis es mucho más difícil en estos pacientes y nosotros no sondamos a los pacientes solo para controlar la diuresis, porque nos estamos encontrando después y nos encontramos otras cosas, infecciones de orina, retenciones, etcétera. Entonces, solemos utilizar más el peso, lo ideal es que se pierda más o menos medio kilo, 1 kilo de peso al día, y el sodio o el potasio urinario, ¿vale? Para ver si en caso de que el paciente no orine lo que queremos o el sodio o el potasio no esté como queremos en la orina, estamos detectando una resistencia diurética y nos obliga a utilizar un segundo fármaco, ¿vale? Entonces ahora os digo qué segundo fármaco y en qué escenarios. Como sabéis, existen diferentes diuréticos que actúan a diferentes niveles de la nefrona. Ahí os traigo un poco las dosis iniciales y las que se suelen utilizar de cada uno. Y en pacientes con resistencia diurética, como os cuento, que son aquellos que no responden a los diuréticos en los primeros días, etcétera, lo que solemos hacer nosotros cada vez más es combinar los diuréticos, no dar dosis ultra altas de diuréticos de ASA. Nosotros, si vemos que a las 48 horas el paciente no se descongestiona como nosotros queremos, solemos asociar otro diurético. Y algunos de ellos, de forma ambulatoria, que tienen una congestión refractaria, incluso los tenemos a veces con 2, 3, 4 diuréticos, que lo que hace que es incidir en diferentes puntos de la nefrona y entonces nos van bloqueando la absorción de sodio en diferentes puntos, ¿vale? La resistencia diurética es un tema muy en boga, pero como muchas otras cosas, tiene una definición muy heterogénea en cada estudio. Pero bueno, nosotros normalmente lo que nos solemos ver es el sodio urinario con menos de 50 miliequivalentes en una orina determinada. Y si no queremos, normalmente si vemos que persisten con congestión a pesar de 2 o 3 días con una dosis de 80 miligramos de furosemida al día, pues a veces ya los diagnosticamos de esto y procuramos buscar por qué están con esta resistencia, por qué tienen esta resistencia diurética. Ambulatoriamente o vosotros en la residencia, pues no va a ser por mala adherencia seguramente al tratamiento, porque soléis dárselo, la dieta, etcétera, pero muchas veces es porque tienen edema intestinal y no se absorbe bien. Eso se mejora, por ejemplo, cambiando la furosemida por la torasemida o poniéndolo IV o subcutáneo, porque tienen insuficiencia renal, porque la albúmina es baja y entonces no se transporta tanto diurético, etcétera. Cuando tienen resistencia diurética, lo que os digo, lo que solemos hacer es cambiar de diurético. Muchas veces cuando tienen congestión sistémica solemos usar torasemida, que se absorbe mucho mejor a nivel intestinal. Pasamos a la vía endovenosa o a la vía subcutánea o combinamos diuréticos. Si el potasio en orina está a menos de 50, solemos usar una tiacida. Si el potasio en orina más de 50, un antialdosterónico, que como os dije, la dosis diurética es de 100. Y si el sodio en orina está en menos de 50, también nos dice que tenemos resistencia diurética y solemos ya utilizar una combinación diurética.
Deciros que nosotros en la consulta tenemos muchísimos pacientes, incluso de residencia y todo, que tienen resistencia diurética y que tienen congestiones refractarias, y solemos usar mucho los pulsos de suero hipertónico, que vosotros también lo podéis, supongo, utilizar en las residencias que tenéis enfermera, posibilidad de vía intravenosa, etc. Nuestra cocinilla, digamos, para hacerlo sería un suero fisiológico de 100 con una ampolla de cloruro sódico al 20% y una dosis variable de furosemida. Hay quien le pone una ampolla de segurilón, que son 250 miligramos de furosemida. Yo suelo usar 6 ampollas, que son 120 miligramos. Y lo que se espera es una diuresis muy importante en las siguientes horas y nos va muy bien, sobre todo en los pacientes con congestión sistémica. Y luego también tenemos como alternativa los infusores subcutáneos de furosemida. Y luego también nosotros no lo utilizamos nunca, pero expertos así en diuréticos y en congestión, etcétera, hablan de también preparar un botellín de furosemida, un botellín de agua donde le ponen 3 gramos de furosemida y se lo beben. Y dicen que también tienen muy buena experiencia. Nosotros, la verdad, nunca lo vimos, pero existen series de casos con buenos resultados. Nada, 2 cosas más y ya acabo, que es, veréis que muchos pacientes que le damos el alta o que vemos en la consulta, les estamos poniendo feringueto, carboximaltosa férrica. Esto lo que ha demostrado es disminuir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y va a estar indicado en todos aquellos pacientes que han estado recientemente ingresados. Lo de recientemente no hay una definición en el tiempo, que tengan una FEBI del 50% y sigan sintomáticos. O en aquellos que sigan sintomáticos con una FEBI de menos del 45%. O sea que esto está contemplado en aquellos pacientes con una FEBI ligeramente reducida y reducida, que sigan sintomáticos. Da igual que los pacientes tengan anemia, que solamente tengan déficit de hierro. Con tal de que tengan déficit de hierro, se pone igual este tratamiento, porque mejora la capacidad funcional de estos pacientes. ¿Vale? Se pone nada en 20 minutitos, vía intravenosa, y normalmente se pone una dosis u otra en función del peso del paciente y de la hemoglobina, ¿vale? Que lo tenéis ahí en esa tabla. En función de esto se pone una dosis u otra. No cabe determinar la ferritina ni la porcentaje de saturación en pacientes en menos de 3 meses porque va a estar artefactuada, pero por eso de vez en cuando, o sea, cada 3 meses yo lo pido una consulta para ver si se pudiesen beneficiar y tiene ese beneficio, ¿no? Para diagnosticar de déficit de hierro, que suele ser más o menos el 50% de nuestros pacientes, necesitamos una ferritina de menos de 100, como veis ahí en esa tabla, o una saturación de menos del 20% con una ferritina entre el 100 y 300. ¿Vale? Y como os digo, mejora la calidad de vida y disminuye las hospitalizaciones. Ya de forma anecdótica, hablaros del levosimendan, que son unas infusiones, nació siendo un inotrópico en insuficiencia cardíaca aguda, y ahora es un tratamiento que se usa bastante en insuficiencia cardíaca refractaria, paliativa, avanzada, con FEBI disminuida, y que son pacientes multirreingresadores que no toleran el tratamiento médico óptimo, que teniéndolo siguen muy sintomáticos, y se pueden utilizar estos cursos en el hospital de día o bien ingresado, pero en infusiones de 6 horas cada 15 días durante 3 o 6 meses. Y esto ha demostrado en ensayos clínicos pequeñitos, pero en 2 o 3 ensayos clínicos, que disminuyen las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida de estos enfermos y como tratamiento paliativo, ¿vale? Entonces se puede tener en cuenta. Y ya para finalizar, igual que os dije, los fármacos que hay que poner a estos enfermos, también hay una serie de fármacos que debemos tener en nuestra mente de quitarle, porque hacen muchísimo daño. En FEBI reducida, con menos del 40%, no podemos poner glitación y verapamilo, no podemos poner en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca dronedarona ni flecainida como antiarrítmicos. Los antidiabéticos, las glitazonas están totalmente prohibidas porque por aumento de retención hídrica, y la saxagliptina como IDPP4 tampoco debe usarse. Tampoco las sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemias y el estrés que produce esto al corazón. AINES y COX-2, si los ponemos de forma muy puntual, ¿vale? A largo plazo totalmente prohibidos por la retención hidrosalina que producen, y los corticoides lo mismo, si es de forma puntual sí, pero si no, no. Como mensajes para llevar a casa, nada, lo que os dije, FEBI menos del 40%, todos, y bueno, ahí se me olvidó poner unas comillas, deberían llevar esos 4 fármacos con la salvedad y con el conocimiento de que yo desde luego en pocos le puedo poner los 4. Los de ligeramente intermedia reducida entre 41 y 49, tratamiento similar a FEBI de menos del 40%, sabiendo que poca evidencia, y con los del FEBI de más del 40% podríamos utilizar los ISGLT2.
si siguen sintomáticos, saber que hay otros tratamientos que le podemos ofrecer, que no nos podemos olvidar que yo creo que en estos pacientes lo prioritario es disminuir las hospitalizaciones y los síntomas más que la mortalidad, entonces hay tratamientos y herramientas para ello. Y muy importante, como en todo, no caer en la inercia, ni la inercia de dejar la furosemida 40 para siempre si no está congestivo, o 2 pastillas de furosemida si está poco congestivo, y seguir titulando fármacos, intentarlo, siempre replantearnos. Nada más. Gracias, Patricia. Como veis, el tema es complejo, complicado, lo ha hecho bastante asequible. Seguramente la segunda parte, que son controles, trucos y demás que nos va a enseñar Angélica en el manejo del día a día. Yo como ya tengo algún año y nací con la insuficiencia cardíaca hace 30 años, pues no hay ningún parecido, ¿no? O evolucionamos y nos adaptamos a las nuevas circunstancias. Obviamente un problema importante que tenemos y que vamos a padecer probablemente muchos al final de nuestra vida o durante nuestra vida, pues tenemos que abordarlo lo mejor posible. Para ello nos servirá esta charla que nos ha proporcionado Patricia. Como yo os decía al principio, todo va a estar colgado, si alguien la quiere repasar en el momento que sea, dentro de la web del área de coordinación asistencial sanitaria de La Coruña IC. Y vamos ahora, se me olvidó también deciros al principio que si queréis hacer alguna pregunta a través del chat, pues nos vamos a concentrar mejor en la parte final, pero podéis ir escribiendo ahí si alguna duda tenéis. Vamos a descansar 5 minutos, si os parece. Reflexionamos sobre lo que nos ha expuesto la doctora Vázquez y luego continuamos con la parte más enfocada hacia cuidados básicos de enfermería y no tan básicos, que nos va a indicar Angélica, la supervisora de la unidad de crónicos continuos de este hospital. Descansamos 5 minutos. Gracias. No sé qué te pusieron ya. Escríbete.
Sí, pues espera un segundo. Yo no tengo que hablar ya, yo estoy pensando, pero por aquello de excelencia. Ya está bien, ¿vale? Cuando quiera. Continuamos ya, creo que estuvimos algo más de 5 minutos. Ya os dejo con Angélica, que nos va a exponer su visión desde el punto de vista de enfermería de lo que podemos hacer, enfermeros y no enfermeros, cualquier persona cuidador con pacientes de insuficiencia cardíaca. ¿Me quedas, Angélica? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Angélica, soy la supervisora de crónicos complejos y paliativos, pero soy enfermera, que es lo principal. Y nuestra misión hoy, la de Patricia y la mía, es un poco concienciar de la importancia de que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca no importa. Que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca concienciarse un poco de la importancia que tiene que en la enfermería estemos en todo el proceso asistencial de nuestros pacientes. Para empezar un poco al hilo de lo que nos comentó la doctora Vázquez, comentaros que la insuficiencia cardíaca es aquella situación en la que el corazón tiene menos capacidad de la que debería para cubrir las necesidades metabólicas. Esto no significa que el corazón no pueda trabajar, pero sí que requiere ayuda para hacerlo. Además, es una enfermedad, como dijimos al inicio, de largo recorrido en la que las reagudizaciones son muy frecuentes y cada reagudización, la situación basal del paciente empeora y nuestra misión, tanto con la parte que aclaró la doctora Vázquez como la que me toca a mí ahora, es intervenir para que cada una de estas reagudizaciones sea el menor número posible y adelantarnos a ellas para evitar el ingreso al que suele llevar. Además, es una enfermedad de muy mal pronóstico, ya que al menos el 50% de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca fallecen a los 5 años y la calidad de vida empeora a lo largo del proceso. Además de todo ello, hay una etapa que se llama la transición del paciente, que ocurre desde el alta del hospital hasta los 30 días posalta, en la que hay un montón de profesionales que intervienen en ese proceso. Y la enfermería y, por tanto, el personal de las residencias, que es lo que nos atañe hoy, formáis parte también importante en todo este proceso y en todas estas realizaciones. Como objetivos que nos planteamos en este equipo y en la unidad asistencial de asistencia a las residencias es mantener una continuidad asistencial y establecer una coordinación entre atención especializada y atención primaria, que en este caso seríais vosotros. Y como objetivos específicos, lo que pretendemos es crear un circuito ágil entre niveles asistenciales y de diferentes proveedores de servicios sanitarios y garantizando una continuidad asistencial y al mismo tiempo disminuir estos ingresos hospitalarios y las numerosas asistencias de urgencias que requieren estos pacientes. Bien, pues vamos a centrarnos ahora ya en lo que consiste la enfermedad. Primero deberemos de saber cuáles son las causas, que un poco las adelantó la doctora Vázquez, las principales: enfermedades valvulares, hipertensión arterial o infarto de miocardio, cualquier patología isquémica, y las de no tan menos frecuencia, pero sí menos usuales, enfermedades del músculo cardíaco, como por ejemplo una amiloidosis o enfermedades hereditarias. Es lo que decía la doctora Vázquez antes, que teníamos que intentar buscar. Al mismo tiempo, deberemos de saber reconocer también o conocer cuáles serían los factores precipitantes, los que van a provocar estas reagudizaciones. Entre ellas tenemos una hipertensión mal controlada, un incumplimiento del régimen terapéutico, tanto de la dieta como de los tratamientos, un aumento de las demandas metabólicas bien producidas por una anemia, una fiebre, una infección. Es decir, cuando un paciente de la residencia, un paciente nuestro, presenta, por ejemplo, una infección de orina, tenemos que pensar que a lo mejor va a reagudizar su insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Las comorbilidades de nuestros pacientes, que son muchas, otras enfermedades intercurrentes, como por ejemplo una infección respiratoria o una insuficiencia renal, pueden influir también a que nuestra insuficiencia cardíaca se desestabilice. Las arritmias, tanto por exceso como por defecto, una bradiarritmia o una taquiarritmia. Y luego los fármacos, bien porque estemos ajustando, porque recientemente le hayan ajustado la medicación o porque se le haya administrado pues alguna medicación inadecuada, como por ejemplo un AINE. Todos estos factores
debemos de estar alerta porque cualquiera de ellos puede inestabilizar este tipo de pacientes. En esta escala veis cada uno de los factores precipitantes, en qué medida o con qué frecuencia pueden desestabilizarlos o desajustarlos. En este par de diapositivas que vais a ver ahora, a lo mejor os ayuda un poco a visualizar qué tipo de paciente padece insuficiencia cardíaca o tiene insuficiencia cardíaca. Si os fijáis, serían los fenotipos del tipo de paciente. En esta diapositiva tenemos una mujer con una insuficiencia cardíaca derecha, que es más frecuente en mujeres, con una si os fijáis, tiene ingurgitación yugular. Son signos y síntomas más de congestión sistémica, con ascitis, un abdomen prominente, con su ascitis y su hepatomegalia, los edemas en miembros inferiores y nada más. Y una fatiga que presenta constante a lo largo de su proceso. En este otro dibujo tenemos un hombre con una insuficiencia cardíaca izquierda, si os fijáis está incorporado hacia adelante. Esos son signos y síntomas más característicos de congestión pulmonar. Vale, tiene una disnea paroxística nocturna, eso quiere decir que se despierta por la noche con fatiga, con sensación de falta de aire. Tiene tos, estertores, esputo asalmonado o taquipnea, es decir, cuando este paciente probablemente cuando lo tumbemos en la cama por la noche o la siesta no va a tolerar el decúbito. Tiene cianosis periférica, tanto en manos como en miembros inferiores. No tolera eso, el estar acostado, está taquicárdico, tiene una disnea de esfuerzo y al mismo tiempo está inquieto y tiene probablemente en las exacerbaciones presenta una sudoración. Bien, pues ahora que tenemos más o menos situada los signos y síntomas y de dónde nos puede venir, vamos a ver qué podemos hacer la enfermería, qué parte formamos parte nosotros. Tenemos 3 aspectos claves muy importantes. El primero sería los cambios en el estilo de vida, el segundo el autocuidado y el tercero el reconocer y detectar los signos de alarma, que es lo que siempre más indicamos a los cuidadores principales, que en este caso sois vosotros. En los cambios del estilo de vida tenemos la dieta, en la cual hablaré un poquito más extensa después. La restricción de líquidos, todos los pacientes de insuficiencia cardíaca deberían de consumir o de ingerir hasta 1,5 litros de agua o de líquidos, sopas, caldos, leche, cada 24 horas. Y también evitar hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, cualquiera que pudiera tener, que entendemos que en las residencias están un poco más controlados en ese sentido. Después, la actividad física, el ejercicio aeróbico regular y progresivo, dicen que 20 minutos 3 veces a la semana, mejora la clase funcional, la calidad de vida y reduce el número de ingresos. Eso no lo digo yo, eso hay estudios que corroboran esa actividad. A veces tendemos que por la disnea o por la fatiga que presentan diaria nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca mayores y con un montón de enfermedades tienden a estar en el sillón, pero debemos de forzar y mejorar ese estilo de vida en el sentido de que animarlos a que venga, vamos a dar un paseo, venga, ¿por qué no salimos hoy? Venga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso va a mejorar siempre su calidad de vida. Esos años que decía la doctora Vázquez que vivan, los van a vivir mejor. Y el tercer pilar importante en los cambios del estilo de vida es la medicación, la adherencia. Es muy importante que tomen toda la medicación, que entendemos que también que con vosotros eso está más controlado, que tomen toda la medicación siempre a la misma hora y siempre la que le indiquen. A veces por hipotensión o por otras causas o porque el paciente ese día no toma su tratamiento, no le damos importancia, pero es importante saber cuándo lo toma, cuándo no lo toma y cómo lo toma. ¿Vale? Es una de las principales causas en las agudizaciones y es tan importante que lo tome como los horarios que lo tome. Por ejemplo, los diuréticos es mejor que los tomen siempre en ayunas y a la misma hora, y los medicamentos antihipertensivos, por ejemplo, cuando hagamos las medidas de tensión es mejor que hagamos una medida o una toma antes de la toma del tratamiento, o que siempre hagamos la toma o la medición de la tensión a la misma hora, es decir, si siempre la tomamos después del tratamiento, deberá de ser siempre después del tratamiento. Todos estos factores son importantes y tenemos que saberlo a la hora de tomar decisiones. Bien, en cuanto a la dieta, que os dije que os iba a comentar un poquito más, son solamente unas pinceladas.
El consumo de sodio de los pacientes con insuficiencia cardíaca es importante monitorizarlo. No deberían de ingerir más de 2 gramos cada 24 horas, pero no 2 gramos de sal en el salero de mesa, sino que 2 gramos incluidos entre fiambres, es decir, en toda la comida que ingieren durante el día. Y especial atención en la comida, en los alimentos como ricos en sodio, fiambre, embutidos, quesos curados, alimentos precocinados o caldos en pastilla. Entendemos que en las residencias muchas veces esto está más controlado porque las dietas están hechas por dietistas, pero especialmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca podemos detectar siempre podemos detectar algo que se pueda mejorar. En cuanto a la disminución de peso, está muy bien que en las regularizaciones os vamos a indicar muchas veces o vamos a esperar que disminuya su peso, pero me gustaría hacer una especial atención a la caquesia cardíaca. Nuestros pacientes avanzados, pluripatológicos, muchas veces tienen una vida cama-sillón en la que comienzan con un aumento de su disnea y todo lleva a como que vamos con el paciente un poco sin fuerza. Entonces, a veces tenemos que potenciar o prestar atención a lo que llamamos la caquesia cardíaca, que es una evolución mala de la insuficiencia cardíaca, pero que se puede evitar si nos adelantamos, ¿vale? Es cuando el paciente tiene astenia, la comida no le gusta, comienza a fatigarse un poco más, entonces hay una disminución de peso no porque los diuréticos estén funcionando, sino porque ese paciente no se está alimentando bien. Y después es muy difícil esa recuperación. Evitar grasas saturadas y colesterol, sobre todo en los pacientes cuyo origen es isquémico, evitar harinas refinadas y, ojo, en los alimentos ricos en potasio. Como decía la doctora Vázquez antes, entre las otras medidas medicamentosas tenemos que prestar atención a los alimentos ricos en potasio, tanto por defecto como por exceso. Va a haber pacientes que tengan defecto de potasio y necesiten un soporte tanto nutricional como medicamentoso, y pacientes que tengan exceso de potasio, con lo cual deberemos de prestar atención durante esos días a ciertos alimentos. Yo los que os pongo aquí son los más comunes, los que más utilizamos y los que tienen grandes cantidades de potasio. ¿Vale? En cuanto a eso, de intervenciones nutricionales, si seguimos, prohibido, pan se podría, y todo con sentido común siempre, ¿vale? No vamos tampoco a ponernos estrictos si un día hay una fiesta o una comida importante, no vayan a poder comer nada de esto, sino que, sin embargo, tenemos que estar pendientes de que puede ocurrir algo o un desenlace o puede desencadenar en una desestabilización. Lo dicho, pan, bollería, embutidos, quesos, conservas, salsas preparadas, congelados, ojo a las bebidas con gas y a las comidas precocinadas. Y al mismo tiempo, parece que siempre le quitamos todo, podemos aderezar nuestras comidas o sus comidas pues con alimentos como el ajo, la cebolla, la pimienta, el limón, que le dan más sabor a la comida y hacen todo un poco más apetecible. El otro día hablaba con mi compañera Maika, que le preguntaban a veces pacientes que toman la dieta con las dietas Turmish, ¿no? Batidas por problemas de disfagia. Y comentaba, por ejemplo, que los purés, ellos se cansan mucho porque siempre tienen el mismo aspecto verde que le ponemos siempre, aunque a veces sea de pescado o carne. Pero es interesante, por ejemplo, cambiar en la coloración de los purés. Pues, por ejemplo, si un día tiene más calabaza o más zanahoria, hacerlo naranja, otro amarillo, otro blanco, otro verde. Y así a ellos no les da la sensación esa de estar siempre tomando pues, la misma comida, que tiende a aburrirles y podemos provocar esa astenia de la que os hablaba. Bien, ese es el primer pilar en cuanto a los cambios del estilo de vida. Y luego, ahora bien, necesitamos incorporar a la vida diaria de nuestros pacientes una serie de autocuidados que van a mejorar su calidad de vida porque nos van a alertar de cosas que tenemos que estar pendientes. La primera es el peso. Probablemente en las altas de nuestros pacientes os indiquemos que peséis a los pacientes con insuficiencia cardíaca al menos 3 veces a la semana. Pues, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. O a veces es necesario pues, todos los días. Va a depender un poco de la dinámica de vuestras residencias. Tenemos que estar alerta al aumento de peso de más de 1 kilo en un día o de 2 o 3 kilos en una semana. Este aumento de peso no va a ser probablemente relacionado con la comida, sino que va a estar relacionado con que comience o que esté con algún otro síntoma de congestión o es un signo de un síntoma de congestión. Deberemos de mantener un buen control glucémico en nuestros pacientes diabéticos.
La tensión arterial lo mismo, os indicaremos también que la toméis o que se la tome el paciente, dependiendo de la situación, y deberemos de tener en cuenta factores como los que os comenté antes. Por ejemplo, si siempre tomamos la tensión antes del desayuno y antes de la toma de medicación, debería de ser siempre a esas horas. Nos debe de llamar la atención tensiones mayores de 14,9 y 140/90 o menores de 90/50, sobre todo si es sintomática. A veces hay pacientes que tienen tensiones menores de 90/50 que no son sintomáticas y viven con ellas perfectamente y no nos va a llamar la atención. Después, la frecuencia cardíaca, lo mismo que vamos a tomar la tensión arterial, probablemente, prácticamente seguro, es necesario monitorizar la frecuencia cardíaca. Nos llamará la atención frecuencias mayores de 50 o menores de 50, mayores de 100, perdón, o menores de 50. Lo dicho, si un paciente vive con frecuencias de 48, 49, están monitorizadas, el paciente se encuentra bien, no hay que hacer nada, ¿vale? Ni bajar ninguna medicación ni nada por el estilo. No, simplemente saberlo para que no nos llame la atención en este caso. Y por último, los signos y síntomas de alarma. ¿Por qué es necesario reconocer estos signos y síntomas de alarma? Pues porque nos van a adelantar a lo que os decía antes, a estas reagudizaciones. A veces son cambios muy sutiles o poco llamativos, o que estamos tan acostumbrados a ver pacientes con disnea o pacientes con edemas en miembros inferiores, que muchas veces no nos va a llamar la atención. Entonces es muy importante conocer, vosotros que estáis a diario con ellos, sois los ojos, sois el cuidador principal de estos pacientes, y es necesario que los reconozcáis para poder actuar en consecuencia. Entre ellos, los más importantes son el empeoramiento de su disnea. Como os decía, muchos pacientes presentan disnea habitual o que para llegar al comedor ya les cuesta prácticamente todos los días, pero cuando hay un empeoramiento de su disnea, es decir, si todos los días que María llega al comedor y no llega, no es porque esté más cansada, sino que probablemente empiece a ser un poco más congestiva. Ortopnea, por la noche nos piden más almohadas, no toleran el decúbito. La disnea paroxística nocturna, se despiertan por la noche sobresaltados, como con falta de aire, piden que le abramos la ventana, que pues a coro, lo típico de que no puedo dormir, que están inquietos, no se quieren acostar. La tos seca en decúbito, es decir, tanto en la siesta como por la noche, tienen una tos tonta, repetitiva, que a veces podemos pensar de, pues tienen catarro, está mal. Nos puede empezar a decir un poquito que está iniciando un proceso congestivo y podemos buscar otro síntoma o síntomas. Estos son síntomas de congestión. Edemas en miembros inferiores, los típicos, ya lo sabéis, hay muchos pacientes que viven con ellos, muchos de los pacientes que vienen a nuestro hospital de día tienen edemas en miembros inferiores permanentes y estamos tan acostumbrados que ya ni nos llaman la atención. La disminución de la cantidad de diuresis, muchas veces por el pañal y todo eso es difícil de monitorizar, pero la dicturia, por ejemplo, por la noche es cuando es muy frecuente que pidan por la noche hacer pis o que se levanten por la noche, que estén más inquietos porque quieran orinar. Y eso nos puede también decir un poco pues, que están comenzando con un proceso congestivo. Y luego el aumento brusco de peso, que es lo que os comentaba antes, 1 kilo un día o 2-3 kilos en 2-3 días, eso no es normal. No es porque el paciente esté comiendo muy bien y porque haya habido una fiesta ayer y haya comido pastel hasta reventar. Lo más seguro es que esté reteniendo líquido y no haya tenido algún otro síntoma y no lo hayamos detectado. ¿Vale? Es muy importante que conozcamos esto y que nos llame la atención. Y estos son síntomas de bajo gasto, ¿vale? La pérdida de apetito, esa astenia que os decía antes, la debilidad muscular, pues hoy no me apetece mucho levantarme, no me apetece ir al comedor, bueno, pues como aquí. Y esa sensación de fatiga permanente, ¿no? De que como que tienen falta de ánimo y que están siempre cansados. Sí que es probable que pueda ser de otras patologías y de la evolución normal de su enfermedad, pero muchas veces tenemos que plantearnos que estas situaciones no son normales y nos puede llamar la atención para prevernos a esto que os decíamos. Y por último os dejo una playa maravillosa en la que sería fantástico pasear, pero lo que pretendo con todo esto, lo que pretendemos es concienciaros de que si nos adelantamos a estas desestabilizaciones probablemente o prácticamente seguro conseguiremos evitar muchos ingresos y por tanto mejorar la calidad de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Angélica. La pantalla.
Gracias, Angélica. Yo creo que unas cuantas diapositivas y de una forma breve nos has expuesto pues, un poco qué cuidados básicos tenemos que tener, todos muy aplicables al tipo de usuario del que hablamos con insuficiencia cardíaca y muy aplicables en el día a día de las residencias. Sé que todos estamos saturados de trabajo. Yo creo que a poco que hagamos un pequeño esfuerzo de detección de estos síntomas de alarma, podríamos mejorar mucho el manejo de la insuficiencia cardíaca. Mientras no sé si va a surgir alguna pregunta, mientras no las tenemos, yo creo que como le pediría a los dos ponentes que nos hagan un breve resumen en 3-4 palabras, en 3-4 líneas de consejos que nos podemos, en alguna diapositiva lo ponían, qué consejos nos podemos llevar para casa. Yo voy a empezar yo diciendo que puedo llevarme para casa. Una es que tengo que actualizarme, eso seguro. Dos, que tenemos un problema importante que es la insuficiencia cardíaca. Todos veis en vuestros usuarios muchas veces en los informes de alta o los diagnósticos que hacemos unos y otros que aparece la palabra insuficiencia cardíaca muchas veces. Otro consejo es que si estamos atentos a determinados síntomas, signos de congestión o de bajo gasto, podríamos evitar. Yo siempre, algo que aprendí ya hace muchos años en pacientes cuando los mandábamos pesar, es que muchas veces cuando ya habíamos edemas, normalmente ya había un aumento de peso importante los días previos. Muchas veces no tenemos que estar esperando, si estuviéramos atentos a esa báscula, que a veces usamos poco, podríamos seguramente detectar y evitar que muchos pacientes de esos que damos por hecho que ese edema es normal, pues evitar un poco que ya vayamos por detrás, ¿no? Por lo tanto, tenemos un arsenal terapéutico importante y después que si en el día a día, en la mejora del cumplimiento de los tratamientos, en la mejora de la dieta, con esos consejos nutricionales que nos dio Angélica, y un poco nuestra área, pues tenemos a las dos siempre dispuestas a resolver las dudas y seguramente lo van a seguir, esperemos que durante mucho tiempo haciendo. Pero yo creo que entre todos podemos mejorar un poquito un problema que ya es importante y que yo creo que con el aumento de la longevidad de las personas, incluidos los presentes, esperemos que sea así, pues seguramente va a ser un problema con más prevalencia. Y ya os dejo a vosotras, ahí tenemos algunos agradecimientos. El doctor Digua hace una pregunta complicada, no sé si la estáis viendo los demás por el chat, no sé, vale, pues la leo yo, aparte de dar las gracias por la exposición a Patricia, nos pregunta con respecto al Emperor Preservate, ¿sabes qué proporción de pacientes tenían FEBI en rango medio y cuántos preservada? Se analizó en estos grupos, se vio una diferencia en los resultados. En estos pacientes con FEBI preservada, usarías otro ISGLT2 diferente de empagliflozina con la evidencia disponible. ¿Crees que son intercambiables? Patricia, una pregunta compleja, complicada, viniendo de quien viene. No Pues esperábamos no sé otra cosa. ¿Qué respuesta tienes? Bueno, antes de nada, gracias Álvaro por tu pregunta, que por supuesto tuve que ir a buscar ahí a la letra pequeña, pero bueno, te puedo decir que un 33% de los pacientes de ese estudio tenían una FEBI entre el 41 y el 49%. Vale, los resultados son igual independientemente de la FEBI. Vale. Y decirte que, bueno, con la evidencia disponible, el único ISGLT2 que podemos utilizar a partir de FEBIs por encima del 40%, solo podríamos utilizar si vamos a la... Para empezar, si vamos a la guía, no podríamos, a las guías no podríamos utilizar ninguno. Vale, hablando de insuficiencia cardíaca con FEBI de más del 40%, ¿vale? Pero como os dije, existe otro estudio que es parejo en el tiempo y que desactualiza un poco a la guía. Entonces, por encima del 40% podríamos utilizar empagliflozina, que para los que vayan a los informes o lo que sea es Jardiance. Me preguntas si yo los intercambiaría. Estamos pendientes del estudio con dapagliflozina. Yo creo que estamos pendientes de los resultados. Yo creo que mi percepción, sobre todo por los mecanismos, etcétera, es que yo creo que saldrá positivo. Entonces, yo a día de hoy, si tengo que poner uno, empiezo por EMPA, pero porque me da igual poner uno que otro, pero si tiene, por ejemplo, dapagliflozina, yo no se lo cambio por culpa de la evidencia. Y si me dicen que ahora no hay stock de empagliflozina, le pondría DAPA, porque creo que va a ser un efecto de grupo. Pero bueno, esto es mi opinión personal y supongo que habrá que esperar también un poco a la evidencia. Y luego decir que la mitad de estos pacientes muchas veces son diabéticos, entonces ya si te fías solamente por la diabetes, te daría igual uno que otro, ¿no? Si no miras solamente la insuficiencia cardíaca, pero bueno.
Esa sería así un poco la contestación, que los intercambiaría si tuviese que hacerlo. Como no, gracias Patricia. Como no hay más preguntas por ahora, vamos a finalizar, salvo que surja alguna otra pregunta, con 3 consejos, Patricia, básicos del día a día, desde el punto de vista terapéutico de tratamiento, del punto de vista del manejo del diurético, subimos, bajamos, lo que tú consideres. 3 consejos. Yo el consejo número 1 sería no caer en la inercia, pero no caer en la inercia ni de intentar reevaluar siempre a nuestros pacientes. Yo supongo que en las residencias habrá diferentes recursos, en unas habrá médicos, en otras solamente habrá gerocultores, en otras habrá enfermeras, pero es muy importante en estos pacientes, y esto igual me meto ya más un poco en el campo de Angélica, pero yo, como les hago también mucha educación a los pacientes, soy muy pesada con esto, pero es muy importante que aunque estén estables los pacientes se tomen la tensión por lo menos 3 días a la semana, porque es la manera de detectar las descompensaciones, y eso nos va a ayudar también al médico a no caer en la inercia de no titular pacientes ni titular fármacos. ¿Vale? Entonces, para mí es muy importante no caer en la inercia de eso, del tratamiento, ni caer en la inercia del diurético. Veo tantos pacientes con una furosemida 40 y desde hace un montón de tiempo, que yo luego por otro motivo igual los veo en una consulta y los veo volémicos de todo y no la necesitan, que me parece súper importante el tema de la inercia. Luego, me parece que es muy importante en estos pacientes que más que la mortalidad es la disminución de las hospitalizaciones y de la calidad de vida, y que tenemos que ver qué tratamientos podemos poner a veces en cada momento para mejorar eso. Y yo me quedaría así un poco con esos 2 puntos. Muy bien. Angélica, ¿qué nos llevamos para casa? Tanto desde el punto de vista nutricional, los purés, hacerlos más variados y cambiando de colores. Sí, a ver, esto es como condimentarlo con otras cosas. La retirada de la sal genera que todo en nuestro paladar haya cambios, ¿no? ¿Qué toca? 2, 3 consejos, 2, 3 píldoras que crees que son importantes, necesarias a la hora de vigilar a un usuario en la residencia o en nuestra casa, en nuestra familia. Creo que el paciente de insuficiencia cardíaca es muy frecuente, no somos conscientes de la prevalencia que tiene, y que tanto la enfermería, en vuestro caso que vivís ahí con los pacientes como en los domicilios, es muy importante el empoderamiento del paciente, que el paciente conozca, o en este caso el cuidador principal que sois vosotros, conozca en qué consiste la patología, en qué deriva y qué cuidados tenemos que tener en el día a día. Disminuye, y no lo digo yo, hay estudios que lo corroboran, disminuye el número de ingresos, mejora la calidad de vida, y es un apoyo común de todos tanto para el paciente como para el sistema sanitario que tenemos que cuidar también. Y nada, que la enfermería tiene un papel muy importante en la insuficiencia cardíaca, muy importante. Muy bien. Pues creo que queda todo dicho, quedará reflejado, como os decía, en unos días la sesión estará grabada y subida a la web del área residencial de la Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial a las Residencias del Área Sanitaria de Coruña. Cualquier duda o necesidad, pues a través del correo nos lo comentáis, y daros nuevamente las gracias por vuestra presencia y bueno, continuaremos viéndonos pronto. Hasta luego, gracias.